Aviso importante. Esta historia combina hechos reales con elementos de ficción. Cualquier semejanza con personas o situaciones reales es, en parte, coincidencia. Me llamo Esteban Rojas. Durante 40 años miré el cielo con paciencia de artesano, convencido de que los grandes secretos del universo no se revelan con gritos, sino con silencios que se repiten. Lo que hoy voy a contar no es cómodo para mí ni seguro para nadie, pero ya no es posible ocultarlo. En los despachos donde la astronomía se mezcla con la política se pronuncia un nombre que jamás verás en notas de prensa. Lo llaman Erebo, y no es un cometa, ni un asteroide caprichoso. Es un cuerpo interestelar colosal, al menos 100 veces mayor que 3I Atlas, que viaja desde el frío profundo con una precisión que los modelos no explican. Cuando, a finales de un turno de madrugada, comparé efemérides con lecturas de microondas y rastros de radar, vi algo que nadie quiso aceptar. Erebo no apunta a la Tierra. Su vector final se proyecta sobre el propio Atlas, como si un depredador persiguiera su presa en la oscuridad. En papel suena a coincidencia. En el cielo, a voluntad. Porque una masa de ese tamaño no, casualmente, encuentra un objeto con trayectoria hiperbólica y lo alcanza en la inmensidad. No después de curvas de corrección tan limpias, no después de señales sutiles que parecen ajustes, como si alguien o algo hubiera tocado el timón. He visto informes con sellos que no admiten fotocopias. En ellos, los analistas escriben intersección técnica, donde quieren decir encuentro. Hablan de eventual intercambio de materia para no escribir colisión. Evitan el término maniobra porque implicaría intención. Yo, que ya no debo mi salario a ninguna agencia, puedo nombrarlo como lo veo. Erebo se está alineando con Atlas. Desde que lo descubrí, las interferencias han aumentado, fallos simultáneos en estaciones distantes, relojes atómicos que se atrasan una milésima, ecos de radio que devuelven patrones rítmicos en lugar de ruido. Fuera de los laboratorios la gente no lo sabe. Dentro, fingimos que todo encaja en el margen de error. Pero hay noches en que el margen desaparece y solo queda el pulso seco de algo que se acerca con calma. No es la primera vez que un visitante de fuera nos atraviesa. Dirás, cierto, la diferencia es el tamaño, la trayectoria y una insinuación que nadie quiere escribir. Simetrías internas en las curvas de brillo de Erebo. Demasiado regulares para un bloque de roca y hielo. Demasiado elegantes para el caos. En mis cuadernos escribí una palabra que no uso a la ligera: estructura. No sé qué ocurrirá cuando los dos se encuentren. En la mesa de los hombres prudentes dicen fragmentación, desviación, nube de polvo. Yo he aprendido a desconfiar de los eufemismos. Hay encuentros que no destruyen, activan. Y si Erebo viaja hacia Atlas con la paciencia de quien llega a una cita, quizá lo que tengamos delante no sea un accidente cósmico, sino el inicio de un mecanismo antiguo que nunca debimos presenciar. Esta es mi primera declaración, grabada antes de que el ruido oficial la ahogue. Si entiendes algo de órbitas, sabrás leer entre líneas. Si no, basta con que retengas una idea. Lo grande busca a lo pequeño. Y lo pequeño lleva la llave. Y ahora dime, mientras el cielo finge normalidad, ¿qué despierta exactamente un cuerpo 100 veces mayor que Atlas cuando lo alcanza en la oscuridad? ¿Y para qué necesita hacerlo aquí, ahora? El primer indicio no vino de un telescopio sofisticado, ni de un observatorio con presupuesto millonario. Llegó, como casi siempre, desde los márgenes. Un desfase mínimo en los registros de microondas de una estación secundaria. Nadie lo miró con atención, porque las anomalías técnicas son rutina. Los márgenes de error se convierten en excusa para dormir tranquilos. Pero yo llevaba décadas entrenado para desconfiar de los márgenes. Cuando superpuse aquellas lecturas con las trayectorias oficiales de 3I Atlas, algo se encendió en mi cabeza. Había un segundo objeto, invisible a la vista pública, que describía una curva demasiado limpia para ser azar. Empecé a recopilar datos de diferentes fuentes, observatorios universitarios, redes de astrónomos aficionados, incluso estaciones de rastreo militar que filtraban información sin querer. Cuanto más cruzaba las tablas, más evidente se hacía la sombra de Erebo. El nombre apareció por primera vez en un memorando interno de 2021. Era un documento frío, casi burocrático, donde se hablaba de un cuerpo de masa no catalogada, con posible intersección hiperbólica.
Lo firmaba una oficina que oficialmente no tiene competencia en astronomía. La palabra Erebo estaba entre comillas, como si fuera un apodo elegido por alguien con sentido de ironía. En la mitología griega, Erebo es la personificación de la oscuridad. Y eso era exactamente lo que representaba en mis cálculos. Una sombra inmensa que avanzaba desde el fondo del espacio. A medida que trazaba su ruta, me encontré con detalles que no podía ignorar. Primero, la velocidad. Demasiado constante, con correcciones tan sutiles que parecían guiadas. Segundo, el brillo. Sus curvas no mostraban irregularidades caóticas, sino repeticiones rítmicas, como pulsos de una maquinaria en marcha. Tercero, la dirección. No hacia nosotros, no hacia Júpiter, no hacia el Sol, sino hacia Atlas. Como si todo este tiempo el cometa hubiera sido una baliza, un punto de reunión, un objetivo predeterminado. Los informes oficiales que logré ver eran un ejercicio de negación. Usaban palabras como desfase, anomalía fotométrica, señal contaminada. Nadie quería pronunciar la frase inevitable, órbita ajustada artificialmente. En los márgenes de uno de esos documentos encontré una nota manuscrita que me heló la sangre. Confirmar maniobra sin admitir públicamente. Pánico incontrolable. Me pregunté entonces qué sabían realmente los gobiernos y por qué ocultarlo. Porque si Erebo era un fragmento rocoso, un gigante de hielo, ¿qué peligro había en anunciarlo? La ciencia ama los descubrimientos, incluso los amenazantes. Solo se oculta lo que no puede explicarse sin desmoronar certezas. En mis noches de insomnio, repasando los cálculos una y otra vez, descubrí otro patrón. Cada vez que Erebo ajustaba su trayectoria, Atlas parecía responder con ligeros cambios en su propio vector. No eran colisiones aleatorias de partículas, no eran errores instrumentales. Era como un diálogo orbital, un intercambio invisible entre dos cuerpos que parecían reconocerse. Por eso comprendí algo aterrador. Erebo no busca destruir a Atlas, lo busca porque ambos están diseñados para encontrarse. Y ahora me pregunto, mientras escribo esto con las manos temblorosas, ¿qué puede significar para la Tierra que, en medio del vacío, un gigante oscuro esté persiguiendo a un cometa como si fuera una cita marcada hace siglos? La primera vez que sospeché que Erebo ya había visitado nuestro vecindario cósmico fue al revisar viejos informes del evento de Tunguska. 1908. Oficialmente se trató de un meteorito que explotó en la atmósfera sobre Siberia, arrasando más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Sin embargo, nunca se encontró cráter, nunca se recuperaron fragmentos suficientes. Y las crónicas de la época están llenas de contradicciones, que la ciencia prefiere ignorar. Un colega me pasó un conjunto de cartas privadas escritas por exploradores rusos que viajaron a la zona poco después del impacto. En ellas hablaban de árboles derribados en círculos concéntricos, como si una onda de choque hubiera descendido verticalmente, no en ángulo. Uno de los exploradores anotó algo que, hasta hace poco, nadie tomó en serio. El cielo brilló con un segundo sol que no venía del este ni del oeste, sino de arriba. Luego silencio, como si todo hubiera sido absorbido. Al cotejar las fechas y trayectorias, descubrí algo perturbador. Según ciertos cálculos orbitales reconstruidos a posteriori, Erebo podría haber pasado cerca de la Tierra en esas mismas semanas. No hay pruebas oficiales, por supuesto, porque las pruebas desaparecieron. Pero en un archivo olvidado, encontré un mapa manuscrito con dos trayectorias trazadas en tinta azul. Una de ellas era reconocible como el cometa Encke. La otra, más grande, llevaba escrito un solo nombre, Erebos. Lo que más me inquietó fue una nota marginal del propio investigador ruso que archivó el mapa. Objeto oscuro. Posible intersección con cuerpo secundario. Evitar divulgación. El cuerpo secundario bien pudo haber sido lo que en aquel entonces no se conocía, un precursor de Atlas. Como si esta danza entre los dos gigantes llevara más de un siglo en curso, con citas periódicas que marcan nuestra historia sin que lo sepamos. No son solo los rusos los que dejaron huella. En diarios europeos de 1908 aparecieron noticias sobre auroras inusuales y cielos iluminados en lugares donde nunca debieron verse. En Asia, comunidades rurales registraron símbolos en campos que nadie supo explicar. Y en América, telegramas breves
reportaron interferencias en estaciones de radio recién inauguradas. Todo encajaba con un patrón, la presencia de algo enorme, invisible para la mayoría, pero con efectos imposibles de ocultar. Mientras cruzaba estos documentos con los cálculos modernos, tuve que enfrentar una posibilidad aterradora. Erebo ya estuvo aquí, ya nos rozó, y dejó cicatrices que disfrazamos de accidente natural. La pregunta que late en cada página de mis notas es simple y devastadora. Si en 1908 no fue un meteorito el que arrasó Tunguska, sino el eco de la primera aproximación de Erebo a Atlas, entonces, ¿qué ocurrirá ahora que ambos están destinados a encontrarse de nuevo? Al principio fueron apenas anomalías técnicas, relojes atómicos que perdían sincronía sin razón aparente, satélites que registraban breves apagones en plena órbita estable, brújulas que se desviaban durante segundos en regiones sin actividad magnética. Los ingenieros lo llamaron ruido, los militares hablaron de interferencias solares, y los científicos preferimos, como siempre, meterlo todo bajo la alfombra de la estadística. Pero los patrones estaban ahí, repetitivos, insistentes, como si algo invisible se acercara cada día más. Luego llegaron los sueños. No hablo de un caso aislado, sino de miles de testimonios dispersos que comenzaron a aparecer en foros, correos privados y hasta en sesiones clínicas de psicología. Personas que, sin conocerse entre sí, describían la misma visión. Un cielo nocturno atravesado por una sombra gigantesca, seguida de una esfera incandescente más pequeña, como si un gigante persiguiera a un faro en la oscuridad. La metáfora era idéntica a lo que mis cálculos mostraban. Erebo siguiendo a Atlas. En varios países, comunidades enteras reportaron símbolos en sueños, triángulos invertidos, círculos concéntricos, figuras que aparecían talladas en piedras antiguas o grabadas en tablillas sumerias. El mismo idioma geométrico repetido por culturas que jamás se cruzaron. Y ahora, inexplicablemente, repetido en las visiones nocturnas de personas comunes en pleno siglo. Recibí cartas de maestros que me contaban cómo niños de 6 o 7 años dibujaban en clase un mismo patrón. Una espiral doble que terminaba en 2 puntos que se unían. Los llamaban los que se buscan. Ningún adulto entendía el significado, pero los niños lo decían con la certeza tranquila de quien recuerda algo, no de quien lo inventa. Las señales físicas no se quedaron atrás. Redes eléctricas en Sudamérica colapsaron durante minutos sin explicación. En Europa, estaciones meteorológicas registraron ondas electromagnéticas que no correspondían a ninguna tormenta conocida. En Asia, observatorios amateurs captaron destellos que parecían pulsos rítmicos, como latidos en la lejanía. Todos estos fenómenos coincidían en un detalle. Cada uno ocurría en momentos en que la posición de Erebo respecto a Atlas alcanzaba puntos de resonancia orbital. Intenté alertar a algunos colegas, pero la respuesta fue la misma de siempre: silencio o burla. Solo un astrónomo retirado, con más años que paciencia, me escribió una frase breve que aún guardo. No son anomalías, son avisos. Lo he visto antes, en 1967, y lo vuelvo a ver ahora. Se preparan. A veces pienso que estos fenómenos no son advertencias para nosotros, sino mensajes entre ellos. Como si Erebo y Atlas se estuvieran comunicando de maneras que nuestra ciencia apenas alcanza a registrar. Ondas, símbolos, sueños, distorsiones. Y cada noche me hago la misma pregunta mientras observo el cielo. ¿Qué pasará cuando dejen de comunicarse a la distancia y finalmente se encuentren cara a cara, aquí, sobre nuestro mundo? Cuando decidí ir más allá de los cálculos astronómicos y buscar en los sótanos del poder, comprendí que la ciencia no es lo único que se esconde en los archivos. Lo que encontré fueron pruebas de que los gobiernos sabían de Erebo desde hace décadas, y peor aún, habían tejido un silencio sistemático alrededor de su trayectoria. La primera pista surgió de un informe filtrado en 1993, archivado bajo el ambiguo título de Análisis de objetos hiperbólicos. En las primeras páginas hablaba de Atlas como simple curiosidad interestelar, pero hacia el final aparecía un apéndice clasificado, objeto asociado, codename Erebo. Allí se señalaba su dimensión descomunal y se advertía que no debe ser divulgado al público hasta confirmar naturaleza y riesgo social. La palabra riesgo social me hizo temblar. No hablaban de colisión, hablaban de miedo colectivo.
En otro documento, esta vez fechado en 2004 y con membrete de una agencia espacial, leí una frase que no olvido: mantener la cobertura mediática de Atlas como fenómeno aislado. Cualquier mención a cuerpo acompañante será tratada como especulación conspirativa. Era una orden, no una recomendación. Desde entonces, cada artículo, cada nota periodística sobre Atlas fue cuidadosamente podada para no mencionar nada que sonara a Erebo. Pero lo más inquietante lo encontré en un memorando interno de defensa, fechado en 2012. Allí se hablaba directamente de un plan de contingencia comunicacional. Manipular la narrativa en caso de que astrónomos independientes descubrieran anomalías en la órbita de Atlas. El protocolo incluía desacreditar a los investigadores, asociarlos a teorías extravagantes y, si era necesario, intervenir sus financiamientos. En otras palabras, silenciar por hambre, por desprestigio o por miedo. Un pie de página, escrito a mano en tinta roja, revelaba más de lo que debía. Erebo Atlas. Intersección prevista. Evitar colapso de percepción social. Objetivo: control narrativo. Era la confesión de que sabían perfectamente lo que venía, pero su prioridad no era la preparación ni la verdad, sino mantener el rebaño tranquilo en TAP. Mis viajes a bibliotecas olvidadas y depósitos polvorientos encontré también cartas privadas de científicos que fueron apartados de sus cargos tras insinuar la existencia de un cuerpo gemelo. Algunos terminaron en el anonimato, otros en clínicas, otros simplemente desaparecieron. El patrón era siempre el mismo. Quien se acercaba demasiado a Erebo dejaba de existir públicamente. Al conectar todas estas piezas, la conclusión me golpeó como un martillo. No era la ciencia la que ignoraba a Erebo. Era la política la que decidía qué ciencia podíamos conocer. Y entonces me surgió una duda aún más oscura. Si los gobiernos prefieren arriesgar nuestra ignorancia antes que enfrentar el pánico, es porque saben que lo que viene con Erebo y Atlas no es solo un choque cósmico, sino algo que amenaza la idea misma de humanidad. Durante años pensé que la censura era un fenómeno lejano, reservado para países autoritarios o épocas de dictaduras. Pero con Erebo aprendí que el silencio no siempre se impone con cadenas. A veces se impone con sonrisas, contratos rotos y carreras arruinadas. Recuerdo a Hernán Velasco, un astrónomo chileno que en 2015 presentó en una conferencia universitaria un trabajo titulado Anomalías orbitales en cuerpos hiperbólicos. Su ponencia era técnica, sin grandes conclusiones, pero incluía un gráfico donde Atlas parecía acompañado por una sombra difusa. Esa simple diapositiva bastó para sellar su destino. Semanas después, su financiamiento fue suspendido, su acceso a telescopios internacionales revocado y, finalmente, su puesto académico cerrado por recortes presupuestarios. Hernán terminó dando clases de secundaria, convencido de que había sido castigado por nombrar lo innombrable. Otro caso fue el de María Esteves, astrofísica española que trabajaba en un observatorio canario. Ella detectó pulsos electromagnéticos coincidentes con los ajustes de trayectoria de Erebo. Al intentar publicar sus hallazgos en una revista científica, recibió una llamada directa del comité editorial. El artículo sería rechazado por falta de rigor, aunque contaba con todos los datos verificables. 2 semanas más tarde, fue contactada por hombres trajeados que se presentaron como asesores de seguridad aeroespacial. Le aconsejaron, con voz amable pero firme, no volver a hablar de esos registros. Poco después, María desapareció de la vida pública. Nadie supo si cambió de país, de identidad o de algo peor. Incluso en mi propio entorno hubo advertencias. Una noche, al salir de un congreso en Buenos Aires, un colega me pasó un sobre con gráficos impresos. «Es la prueba de que no estás loco», me susurró. En el sobre había curvas de luz de Erebo que mostraban simetrías imposibles. Días después, ese colega sufrió un accidente automovilístico en una ruta despejada, a plena luz del día. El expediente policial lo llamó pérdida de control, pero todos sabíamos que era un hombre prudente, incapaz de conducir con imprudencia. Los silencios se multiplicaban. Investigadores que se retiraban abruptamente, estudiantes que abandonaban tesis, laboratorios cerrados sin explicación. Era como si un viento negro barriera cualquier intento de exponer lo que Erebo representaba. No eran solo individuos,
Instituciones enteras parecían programadas para desviar la mirada. Agencias de prensa recibían comunicados oficiales llenos de tecnicismos, pero sin una sola mención a Erebo. Quien intentaba preguntar recibía la etiqueta de conspiranoico. Y en el mundo académico, nada mata más rápido que esa palabra. Por eso comprendí que la represión no siempre deja cadáveres visibles. Deja biografías mutiladas, carreras en ruinas y voces ahogadas en su propia prudencia. Y entonces pensé, si todo aquel que se acerca demasiado a Erebo termina silenciado, ¿cuánto tiempo me queda antes de que la sombra también me alcance? Lo que más me aterró no fueron los documentos ocultos ni las carreras arruinadas, sino los efectos palpables aquí, en la Tierra, sincronizados con cada movimiento de Erebo. Era como si nuestro planeta fuese un tablero, y nosotros, simples piezas que apenas comprendemos el juego. En marzo de 2023, cuando mis cálculos mostraban un acercamiento crítico entre Erebo y Atlas, comenzaron los primeros reportes masivos. Apagones eléctricos en cadena que recorrieron ciudades enteras. Al principio culparon a tormentas solares, pero los registros de radiación no mostraban actividad suficiente. Lo curioso fue que los apagones siempre coincidían con las noches en que Atlas alcanzaba puntos de máxima resonancia con la sombra invisible de Erebo. Poco después vinieron los sismos extraños. No eran terremotos comunes, eran pulsos sísmicos breves, como si el planeta recibiera latidos desde fuera. Las estaciones geológicas detectaban vibraciones a intervalos regulares, demasiado ordenadas para ser naturales. En algunos pueblos de Asia, los ancianos comenzaron a hablar de el tambor del cielo, porque las vibraciones llegaban acompañadas de un zumbido profundo que se escuchaba en la madrugada. Los cielos tampoco se quedaron al margen. En América del Sur, pescadores vieron luces azuladas que emergían del océano y desaparecían hacia el firmamento. En Europa, astrónomos aficionados fotografiaron destellos simétricos cerca de la constelación de Perseo, justo en la trayectoria proyectada de Atlas. Y en África, comunidades enteras reportaron haber visto columnas de luz que descendían en silencio, como agujas luminosas que se deshacían en segundos. Lo inquietante era la sincronía. Todo ocurría cuando las efemérides señalaban alineaciones críticas entre los dos cuerpos. No era casualidad, era una conversación celeste que dejaba ecos en nuestra realidad. Los testimonios humanos se multiplicaron. Agricultores que encontraban en sus campos círculos quemados con formas geométricas. Pilotos que reportaban brújulas girando en pleno vuelo. Familias que despertaban a la misma hora, tras soñar con un resplandor gigantesco cayendo sobre el mar. Algunos intentaron relacionarlo con fenómenos atmosféricos o con actividad volcánica, pero cuanto más buscaban explicaciones terrenales, más evidente se hacía la conexión cósmica. Yo anotaba todo en mis cuadernos, con fechas y coordenadas, y cada anotación confirmaba mi sospecha. Erebo no era un objeto pasivo. Su aproximación desencadenaba respuestas físicas, eléctricas y hasta psicológicas en nuestro mundo, como si el encuentro con Atlas fuera un evento programado, y la Tierra no pudiera evitar vibrar bajo su influencia. Miraba los mapas con las manos temblorosas y me repetía una pregunta que no me deja dormir. ¿Qué clase de fuerza puede alterar a un planeta entero? Antes incluso de mostrarse a simple vista en el cielo, siempre creí que el pasado guardaba pistas para entender el presente. Y con Erebo esa intuición se convirtió en certeza. Entre manuscritos olvidados y tablillas cubiertas de polvo, hallé referencias que me hicieron dudar de todo lo que aprendí en las aulas. Erebo no es nuevo. Ha sido visto antes, miles de años atrás. En la biblioteca de Florencia, revisando copias de textos medievales, encontré un pasaje curioso en un códice del siglo XII. Hablaba de un monstruo del cielo que persigue a la estrella errante hasta devorarla en el firmamento. En aquel tiempo, los astrónomos no conocían conceptos como cometas interestelares. ¿Qué habían visto entonces? El texto terminaba con una frase perturbadora. Cuando el cazador alcance a su presa, los hombres temblarán bajo la sombra de su despertar. Más inquietante aún fue lo que descubrí en las crónicas sumerias. En tablillas descifradas a principios del siglo XX, aparece una figura recurrente. Un círculo gigante siguiendo a otro más pequeño, acompañado de símbolos que representaban agua, fuego y silencio. Los investigadores lo interpretaron como un mito agrícola,
pero al compararlo con mis cálculos de la trayectoria de Erebo hacia Atlas, la coincidencia fue demasiado precisa. No era mito, era registro. En templos mayas, grabados en piedra, muestran lo mismo: dos esferas, una grande y oscura persiguiendo a otra menor. Alrededor, figuras humanas miraban al cielo con los brazos levantados, no en adoración, sino en temor. Y entre los jeroglíficos, una inscripción que los traductores modernos pasan por alto: la llave que se busca a sí misma. Egipto tampoco quedó al margen. En un papiro guardado en el Museo de El Cairo, se habla de la gran oscuridad que viaja en silencio, 100 veces mayor que la estrella que guía. El escriba lo llamó Ereb-Ush, palabra que resuena inquietantemente cercana a Erebo. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Lo que más me perturbó fue un manuscrito del siglo XVII, hallado en un convento abandonado en España. El fraile autor describía noches de insomnio en las que soñaba con dos luces que se buscan sin cesar. Escribió casi como confesión: no es visión de Dios, sino de lo que Dios no quiso que viéramos. Todas estas piezas dispersas, separadas por siglos y culturas, coinciden en lo esencial. La humanidad lleva milenios observando el mismo encuentro cósmico, registrándolo en símbolos, mitos y advertencias. Y ahora, mientras comparo esas tablillas y códices con mis cálculos actuales, una idea me hiela la sangre. Si nuestros ancestros ya lo presenciaron y sobrevivieron para contarlo, ¿qué precio tuvieron que pagar para seguir escribiendo su historia? La ciencia oficial insiste en que todo cuerpo interestelar es una mezcla de roca, hielo y polvo. Pero mientras más estudiaba a Erebo, más me convencía de que esa explicación no encajaba. No solo por su tamaño colosal, sino por las anomalías en su comportamiento, demasiado precisas para ser naturales. Cuando revisé los registros de brillo fotométrico tomados en distintos observatorios, encontré un patrón imposible. En vez de variaciones caóticas como las de un asteroide irregular, Erebo mostraba pulsos rítmicos, casi señales sincronizadas. Era como si reflejara la luz no al azar, sino de acuerdo a una geometría interna. Algunos colegas, en conversaciones privadas, jamás por escrito, sugirieron la palabra prohibida: estructura. Y no cualquier estructura. Su densidad aparente indicaba que Erebo es menos macizo de lo que debería ser un objeto de su tamaño. En lenguaje simple, es hueco. Imagina por un momento lo que eso significa. Un objeto 100 veces mayor que Atlas, con un núcleo posiblemente metálico y espacios internos capaces de resonar con ondas electromagnéticas. No hablamos de un cometa, hablamos de una construcción, de una obra que desafía toda noción humana de ingeniería. En uno de los documentos secretos que logré leer a escondidas, un analista usaba una expresión inquietante: masa de contención móvil. La frase sugiere un propósito: contener algo, transportar algo, o incluso resguardar algo en su interior. ¿Qué clase de civilización necesita una nave o artefacto de esas dimensiones? El hecho de que su trayectoria apunte directamente hacia Atlas me llevó a una idea que preferiría no haber pensado. ¿Y si Atlas no es más que la llave que activa a Erebo? Como si el encuentro entre ambos no fuese colisión, sino ensamblaje. Dos piezas de una máquina cósmica que se buscan en el tiempo y el espacio. Mientras más lo pensaba, más sentido cobraban los símbolos antiguos. El cazador y la presa, el círculo que persigue al menor, la llave que busca su cerradura. Tal vez lo que nuestros ancestros vieron no fue un mito, sino el mismo espectáculo cósmico que ahora se repite ante nuestros ojos. La unión de dos partes de una misma máquina. Hay noches en las que no me atrevo a mirar por el telescopio. Temo ver no un fragmento errante, sino un titán que se prepara para despertar. Y entonces, inevitablemente, me pregunto, ¿qué ocurrirá si, al encontrarse, Erebo y Atlas no se destruyen, sino que se encienden? Fue en el momento en que insinué, aunque fuera en privado, que Erebo podía ser artificial, cuando mi vida dejó de ser rutina y se convirtió en vigilancia constante. No pasó ni una semana desde que compartí mis notas con dos colegas de confianza. Y ya empezaron las señales de que alguien, o algo, escuchaba más de lo que debía. La primera advertencia llegó en forma de silencio. Un correo electrónico que envié con gráficos comparativos nunca llegó a destino. La plataforma me mostró un error que jamás había visto. Contenido no autorizado. Archivo bloqueado por directriz externa. Lo intenté 3 veces más,
usando diferentes cuentas y redes, y el resultado fue el mismo. No era un fallo técnico. Alguien interceptaba mi información. La segunda advertencia fue más personal. Una noche, al salir de mi despacho, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. Dentro había una sola hoja, mecanografiada, con la frase: «No es su descubrimiento, es su condena». No había firma, ni remitente, ni explicación, solo la certeza de que alguien sabía exactamente en qué estaba trabajando. Poco después, comenzaron las llamadas telefónicas, números desconocidos que al contestar no decían nada, salvo un zumbido metálico persistente, como un eco lejano. En una de esas llamadas, escuché apenas un susurro. Erebo no se estudia, Erebo se obedece. La voz era neutra, sin emoción, casi inhumana. Mis dos colegas reaccionaron de manera diferente. Uno de ellos se retractó de inmediato, borró todos sus archivos y me pidió que no lo volviera a contactar. El otro intentó seguir adelante, convencido de que la verdad debía salir a la luz. Una semana después, sufrió un accidente inexplicable. Su laboratorio se incendió en plena madrugada. El informe oficial lo llamó cortocircuito. Yo no lo creo. En mis paseos nocturnos comencé a notar coches estacionados siempre en las mismas esquinas, rostros que se repetían en cafeterías distintas, sombras que parecían observarme con la paciencia de depredadores. A veces, incluso en mi casa, escuchaba pasos en el pasillo cuando yo estaba solo. Una madrugada desperté y encontré mi escritorio revuelto. Mis cuadernos estaban abiertos en la página donde había escrito la palabra estructura. Nada más había sido tocado. Fue entonces cuando comprendí que ya no era un investigador curioso, sino un testigo incómodo. Que mis notas habían cruzado una línea invisible que separa la especulación del secreto. Y en ese instante de miedo absoluto, una pregunta empezó a repetirse como un tambor en mi cabeza. ¿Quién quiere tanto que Erebo permanezca en silencio? ¿Y qué temen que descubramos cuando se junte con Atlas? El archivo me llegó de la manera más improbable. No fue a través de un colega ni de una filtración periodística. Apareció como un paquete anónimo en la bandeja de entrada de mi viejo correo universitario, una cuenta que casi no usaba. El remitente era un nombre sin sentido, pero el asunto decía: cuando dos se vuelvan uno. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Había un solo enlace cifrado. Dentro, hallé un documento que parecía haber pasado por muchas manos y capas de seguridad. No tenía membrete oficial, pero el estilo era inconfundible. Lenguaje frío, párrafos numerados, siglas técnicas. El título me cortó la respiración. Protocolo de observación, mecanismo Erebo Atlas. Era la primera vez que veía a ambos nombrados juntos de forma explícita. El documento describía un plan de seguimiento dividido en fases. En la primera se hablaba de identificación de vector interestelar Erebo y monitorización de cuerpo baliza Atlas. En la segunda, de preparación de unidades de contención y protocolos de desviación narrativa. Pero fue en la tercera fase donde apareció la frase que me heló la sangre. Integración prevista del mecanismo de origen no humano. Fecha estimada, Q4 2025. Leí y releí ese párrafo. Mecanismo de origen no humano. No objeto, no cometa, no asteroide. Mecanismo, y no colisión, sino integración. Era un lenguaje deliberado, medido. En otras páginas hablaban de activación posible, sincronización de pulsos electromagnéticos y transferencia de señal. Como si Erebo y Atlas fueran piezas diseñadas para encajar y encenderse. En un anexo había diagramas. Uno mostraba a Erebo como un anillo gigantesco, hueco en el centro. Otro mostraba a Atlas como un núcleo incandescente. Una flecha conectaba a ambos con la palabra ensamble. Otro diagrama indicaba sistema de transmisión latente, con líneas que salían del conjunto hacia la órbita terrestre. El archivo también incluía recomendaciones para gestión del impacto social, preparar desmentidos, promover explicaciones naturales, infiltrar foros con escepticismo y, en caso de filtración masiva, usar protocolo de saturación para ahogar la noticia en ruido digital. No era solo vigilancia astronómica, era un plan de control cultural. Lo más perturbador estaba al final, una nota sin firma, en letras grandes. No despertar la conciencia del rebaño antes de la integración. Evitar interpretaciones religiosas o apocalípticas. Mantener el relato científico controlado.
Cerré el archivo con la sensación de estar mirando dentro de un espejo roto. Todo lo que había intuido, que Erebo no es natural, que Atlas es su llave, que ambos se buscan, estaba ahí, escrito con frialdad administrativa. Pero ver las palabras origen no humano y integración prevista en un documento así, me dejó sin aire. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente al monitor, preguntándome si ya era tarde para callar, si mis movimientos estaban siendo rastreados, si incluso leer ese documento me había marcado. Y me hice la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué significa integración para un mecanismo que no es humano? ¿Y qué papel juega nuestro planeta en esa activación? Desde que leí aquel archivo, comencé a observar el mundo con otros ojos. No era solo cuestión de telescopios ni de cálculos orbitales. La propia Tierra parecía reaccionar a la inminencia de la integración Erebo-Atlas. En cuestión de meses, fenómenos insólitos empezaron a multiplicarse en distintos continentes, como ecos anticipados de algo gigantesco que se acercaba. Primero fueron los cielos inusuales. No hablo de auroras boreales ni de tormentas comunes. Hablo de velos luminosos que aparecían en latitudes donde jamás se habían registrado, con colores imposibles, azules eléctricos, violetas metálicos, que duraban minutos y se desvanecían sin dejar rastro. Fotografías y videos circulaban en redes, pero eran rápidamente etiquetados como montajes o anomalías ópticas, por cuentas anónimas que parecían programadas para desmentirlo todo. Luego vinieron las alteraciones climáticas repentinas. No huracanes ni tsunamis, sino microtormentas que surgían y desaparecían en puntos concretos del planeta, siempre sincronizadas con las efemérides críticas de Erebo. Meteorólogos desconcertados hablaban de fenómenos localizados de origen desconocido. En una isla del Pacífico, pescadores vieron cómo el mar hervía por segundos, liberando columnas de vapor antes de volver a la calma, justo cuando Atlas alcanzaba uno de sus nodos de resonancia. Los satélites tampoco escaparon. En un lapso de 3 semanas, 4 satélites de comunicaciones quedaron inoperativos sin causa aparente. Oficiales atribuyeron las fallas a basura espacial, pero los registros de órbita mostraban que sus trayectorias no coincidían con ninguna colisión. Técnicos internos filtraron capturas donde se veía una especie de interferencia en las antenas en el momento exacto de la desconexión. Incluso la fauna comenzó a actuar de manera extraña. Ballenas que nunca habían migrado juntas aparecieron en grupos masivos en zonas atípicas, emitiendo sonidos de baja frecuencia que los oceanógrafos describieron como patrones rítmicos inéditos. Aves que seguían rutas milenarias cambiaron de rumbo sin motivo. Insectos de varias regiones mostraron desplazamientos masivos en dirección a coordenadas sin relevancia aparente. Cada evento aislado podía explicarse como coincidencia, pero todos juntos formaban un tapiz escalofriante. Era como si un campo invisible estuviera barriendo el planeta, preparando algo. En mis cuadernos empecé a dibujar líneas que unían fechas, fenómenos y posiciones orbitales. El resultado era un mapa de resonancias, pulsos desde Erebo, respuestas desde Atlas, ecos en la Tierra. Mientras tanto, los noticiarios repetían explicaciones tranquilizadoras. Las redes se llenaban de debunks automáticos y la población seguía su vida sin imaginar que, sobre sus cabezas, 2 colosos cósmicos se aproximaban para un encuentro que tal vez no era colisión, sino activación. En mis noches de insomnio, mirando ese mapa, me repetía, si la Tierra ya está reaccionando antes del contacto, ¿qué ocurrirá cuando Erebo y Atlas se unan? ¿Qué fuerza se liberará? ¿Y en qué quedaremos nosotros? Durante meses evité poner la fecha por escrito, no por falta de certeza, sino por miedo. Miedo a que al nombrarla sellara también mi destino. Pero llegó un punto en que los cálculos eran tan claros, tan inevitables, que callar se volvió una forma de traición. La intersección entre Erebo y Atlas ocurrirá en el último trimestre de 2025. Mis estimaciones, basadas en decenas de registros independientes, muestran que ambos cuerpos alcanzarán su máxima proximidad en un punto cercano a la órbita terrestre, aunque no directamente sobre nosotros. Lo que aterra no es la cercanía, sino la precisión. Sus trayectorias parecen ajustadas para encontrarse en ese instante y en ningún otro. No es casualidad, es cita. Los documentos filtrados que leí hablaban de Q4 2025, y mis números coincidieron de manera escalofriante. A cada ajuste orbital, Erebo parece reducir su velocidad,
como si maniobrara para alinearse con la trayectoria de Atlas. Ningún objeto natural se comporta así. Es como ver a una nave preparar un atraque. El silencio oficial confirma mi sospecha. Agencias espaciales que suelen dar conferencias por cada roca que pasa a millones de kilómetros, ahora guardan mutismo absoluto. Los comunicados se limitan a resaltar avances tecnológicos irrelevantes o descubrimientos menores. Todo lo grande, lo verdaderamente inquietante, ha desaparecido de la conversación pública. Hace unas semanas recibí un correo cifrado de un contacto que aún resiste dentro de una agencia internacional. Solo decía: la fecha está marcada. Se han activado protocolos de continuidad. No intente hablar. Protocolos de continuidad. Es decir, ya cuentan con que algo cambiará y que el mundo deberá seguir bajo nuevas reglas después del encuentro. No duermo, no como. Paso las noches mirando las coordenadas que se acercan como dos líneas condenadas a cruzarse. Y sé que, cuando ocurra, habrá quienes digan que fue un accidente cósmico, una colisión azarosa. Pero yo sé, y ahora tú también sabes, que no será así, porque hay una simetría en las cifras, una elegancia en la geometría, una intención detrás de cada pulso electromagnético. Erebo y Atlas se buscan, y lo harán exactamente en la fecha marcada, como si obedecieran a un diseño escrito mucho antes de que existiéramos. Y entonces me asalta el pensamiento más oscuro. ¿Qué despertará en el instante de esa unión? ¿Y qué lugar tendrá la humanidad en el nuevo calendario que surja de allí? En las últimas semanas, mientras la fecha de intersección se acerca, he comenzado a notar algo que no aparece en los gráficos ni en los informes. Yo mismo estoy cambiando. Al principio eran lapsos de segundos en los que olvidaba una palabra o perdía el hilo de una frase. Lo atribuí al insomnio, al estrés. Pero las lagunas crecieron. Ahora hay horas enteras de las que no recuerdo nada. Anotaciones en mis cuadernos con mi letra pero sin memoria de haberlas escrito. En algunas noches me despierto sobresaltado, con el corazón acelerado y un sonido grave en los oídos, como un pulso que viene de muy lejos. Me levanto y veo el reloj marcando siempre la misma hora, 3:33. En esas madrugadas, mis ventanas se iluminan con un resplandor tenue que no proviene de la calle. Cuando abro las cortinas no hay nada, solo la oscuridad del cielo y la sensación de que alguien ha estado allí. Lo más inquietante son las visiones fugaces, sombras enormes moviéndose detrás de mi reflejo en el espejo, mapas de coordenadas que se dibujan en mi mente al cerrar los ojos, y sobre todo, una imagen recurrente. Dos cuerpos celestes que se acercan, se tocan y en lugar de estallar, se encienden como una maquinaria gigantesca, liberando un halo que cubre la Tierra con una luz azul metálica. No soy el único. Recibo mensajes de personas que aseguran estar soñando con la misma escena. Un titán oscuro encontrando a una estrella pequeña y ambos formando un anillo brillante sobre el planeta. Son desconocidos de distintos países, idiomas, culturas. La sincronía es imposible de explicar. A veces me pregunto si esto no es un efecto psicológico del miedo, un contagio de ideas. Pero hay detalles que me quiebran esa explicación. Coordenadas exactas que aparecen en mis notas sin que yo las haya calculado. Símbolos dibujados en mi escritorio al despertar. El reloj de mi computadora ajustándose solo a una hora distinta de la oficial. Comienzo a sentir que Erebo me mira, que no es un objeto inerte allá afuera, sino una presencia que reconoce a quienes han visto demasiado. Y cuando cierro los ojos, escucho una frase que no recuerdo haber aprendido. La llave está en ti, no en él. Escribir esto es un acto de desesperación. Tal vez ya no tenga control sobre mi propia continuidad. Tal vez estas palabras sean la última parte de mí que siga siendo mía. Pero si llegan a alguien, que sirvan como advertencia. La integración no es solo un evento astronómico. Es una onda que ya está tocando nuestras mentes. Y cada noche me repito la pregunta con un nudo en la garganta. ¿Qué ocurrirá cuando la onda deje de ser un eco y se convierta en una realidad sobre nosotros? He pasado mi vida creyendo que la prudencia era la virtud del científico. Callar hasta tener pruebas irrefutables, esperar confirmaciones, no precipitarse. Pero ya no puedo darme ese lujo. La fecha se acerca y el silencio es ahora la peor de las traiciones. Si me equivoco, cargaré con la vergüenza. Pero si tengo razón y callo, cargaré con la condena de todos. Decidí reunir todo lo que poseo. Copias impresas de los documentos filtrados,
Mis cuadernos con las curvas de luz, las notas con símbolos que aparecieron sin que yo las escribiera, los testimonios de gente que sueña lo mismo en distintas partes del planeta. Todo lo empaqueté en sobres sellados que envié a contactos en diferentes países. Si me detienen o desaparezco, al menos parte de la verdad saldrá a la luz. También activé una vieja grabadora de voz. Cada noche dejo un registro oral de mis pensamientos, de los cambios en mi memoria, de los sueños que me persiguen. Lo hago porque sé que en cualquier momento pueden intentar borrar mis notas o manipular mi mente. Una voz grabada es la última defensa contra el olvido inducido. En los últimos días, he sentido que me siguen de cerca. Coches negros estacionados a la salida de mi edificio, pasos en el pasillo cuando no debería haber nadie, llamadas que cortan en cuanto respondo. No sé si son agentes humanos o algo peor, pero sé que ya estoy en la lista de observados. Aún así, tomé la decisión de preparar una conferencia online. No será en medios oficiales, me cerrarían la boca en segundos, sino en canales alternativos, transmitida de manera encriptada. Allí mostraré mis pruebas y diré lo que nadie quiere escuchar. Que Erebo y Atlas no son simples cuerpos celestes, sino partes de un mecanismo de origen no humano que está a punto de activarse. No busco causar pánico. Busco que al menos algunos despierten antes de que sea demasiado tarde. Quizá mis palabras se pierdan en el ruido digital. Quizá sean borradas antes de difundirse. Quizá nunca lleguen a nadie, pero debo intentarlo. Mientras escribo esto, siento una extraña calma, como si el simple acto de revelar lo prohibido fuera ya una forma de resistencia. Sé que tal vez no viva para ver la integración, pero quiero dejar constancia de algo. No fue ignorancia lo que nos condenó, fue el silencio impuesto. Y aunque mi voz tiemble, aunque me quede sin aliados, seguiré preguntándome y preguntándote. ¿Qué ocurrirá con la humanidad cuando la maquinaria de Erebo y Atlas se encienda y descubramos que nunca fuimos espectadores, sino parte del experimento? Los días previos a la fecha marcada se sienten irreales. No es solo que el mundo parezca en calma mientras dos colosos cósmicos se preparan para encontrarse. Es que yo mismo ya no sé si sigo siendo quien era. Las lagunas de memoria se han vuelto agujeros negros. Encuentro anotaciones en mis cuadernos con coordenadas exactas, escritas en mi letra, pero en un idioma que no recuerdo haber aprendido. Mis relojes se detienen a la misma hora cada noche, y cuando intento mirar por el telescopio, siento un pulso eléctrico recorriéndome la nuca. En la red, miles de personas reportan sueños idénticos, un cielo nocturno rasgado por una grieta azul, un objeto gigante que rodea a otro más pequeño hasta fundirse con él. Algunos despiertan llorando, otros con náuseas, otros con frases extrañas en la boca. Y lo más inquietante es que todos envían sus relatos a foros desconocidos que desaparecen en horas, como si alguien estuviera recolectando testimonios antes de borrarlos. Las señales físicas también se intensifican. Aves migratorias se estrellan contra edificios en ciudades donde nunca pasaba. Redes eléctricas colapsan sin explicación. Antenas de radio captan pulsos rítmicos en frecuencias no asignadas. El mar se ilumina por segundos con destellos verdosos en costas distantes. Todo coincide con los nodos orbitales previos al encuentro. Yo, mientras tanto, vivo en un estado de vigilia constante. A veces creo ver mi propio rostro reflejado en ventanas ajenas, moviéndose medio segundo antes que yo. Otras, despierto con las manos manchadas de tinta, habiendo escrito símbolos en las paredes sin saberlo. Mi teléfono reproduce frases en voz neutra al azar. La llave está lista. Anoche recibí un último mensaje cifrado de mi contacto dentro de la agencia. No intente detenerlo. No es colisión, es apertura. Esa palabra, apertura, me persigue desde entonces. ¿Apertura de qué? ¿De un canal, de una máquina, de un ciclo? Me siento como un prisionero que ve cómo las paredes de su celda se transforman en engranajes. Y aunque mi miedo es enorme, hay una parte de mí que intuye que, en el instante de la intersección, todo tendrá sentido. Aunque ese sentido nos borre, mientras escribo esto, un zumbido profundo recorre mi apartamento, como un coro lejano. Sé que quedan horas, quizá minutos, y en medio de ese ruido, mi mente formula la pregunta que no puedo callar. ¿Seremos testigos del mayor accidente cósmico de la historia? ¿O de la puesta en marcha de algo que lleva siglos esperándonos? La madrugada llegó sin anuncio en los noticiarios, sin alertas oficiales, sin discursos tranquilizadores. El cielo estaba despejado, el aire inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración. Y entonces ocurrió.
Erebo alcanzó a Atlas. No fue una colisión brutal como la que la física hubiera predicho. No hubo explosiones ni fragmentos ardiendo en el espacio. Lo que vi, lo que sentimos todos, fue distinto. Una fusión. Atlas pareció disolverse en el centro hueco de Erebo, como si hubiese encontrado el lugar exacto al que siempre perteneció. Durante segundos, el firmamento se iluminó con una luz azul metálica que atravesó continentes enteros. Las brújulas enloquecieron. Los relojes se detuvieron. Las redes eléctricas cayeron al mismo tiempo en distintas partes del planeta. Y en medio de ese apagón global, todos escuchamos lo mismo. Un pulso grave, rítmico, que no provenía de ningún altavoz ni instrumento, sino de dentro de nuestras propias cabezas. El nuevo cuerpo brillaba como un anillo encendido, y de él emergieron ondas invisibles que hicieron vibrar el aire, el suelo y, me atrevo a decir, la memoria misma de la humanidad. Vi a vecinos salir a los balcones con lágrimas en los ojos, sin saber por qué lloraban. Escuché a niños repetir frases en idiomas que nadie reconocía. Sentí como una parte de mí, que nunca había estado despierta, se abría como una compuerta interna. Entonces lo comprendí. Erebo no vino a destruirnos, vino a activarnos. Atlas no era un cometa cualquiera, sino la chispa, la llave. Y la Tierra, nuestra especie, éramos el receptor. La maquinaria no estaba solo en el cielo, estaba en nosotros. Mientras escribo estas últimas líneas, no sé cuánto tiempo tendré antes de que mi conciencia se diluya en esa nueva frecuencia. Mis recuerdos se mezclan con imágenes que no son mías. Ciudades bajo mares imposibles, lenguajes de luz, mapas estelares que abarcan distancias inhumanas. No sé si sigo siendo Esteban Rojas o si ya soy un fragmento más de la apertura. Pero si alguien lee o escucha esto después, que sepa la verdad. Erebo y Atlas no eran cuerpos errantes. Eran las piezas de una señal. Y nosotros hemos sido el aparato que esperaba ser encendido. La pregunta ya no es qué pasará con la humanidad. La pregunta es, ¿qué mensaje empezamos a transmitir al cosmos? Ahora que la llave ha girado en nuestra propia mente,